proceso en el que se encuentra el cannabis como medicina. Jennifer, muy buenos días, bienvenida. Adelante. Bien, gracias. Muy buenos días. Así es, como ustedes bien lo mencionan, nosotros ya nos encontramos acá con don Javier Vindas, él es director del IAFA, quien nos va a ampliar todo el trabajo que se está haciendo con una comisión especial que inició desde el pasado 20 de agosto para crear la norma técnica que regularía el uso de cannabis medicinal en nuestro país. Es importante aclarar que se invitó a la ministra de Salud también, a doña Gisela Amador. Sin embargo, en los últimos minutos nos ha avisado que no puede llegar en este momento hasta acá, hasta nuestro set en la Asamblea Legislativa. Nosotros ya nos encontramos con don Javier. Don Javier, muy buenos días. Ustedes justamente ya llevan 3 reuniones de esta comisión que está analizando la norma técnica. Tal vez si nos cuenta un poco del avance que se ha tenido en estas reuniones. Sí, muy buenos días. Bueno, en esta tercera reunión se ha ido como afinando más, ¿verdad? El objetivo y las clarificaciones sobre cuáles son los alcances reales que tenemos. Digamos que ayer ya pudimos definir que sí existe una reglamentación muy específica con respecto a la importación. O sea, ya sabemos que sí puede haber la ley sí permite importación de contenidos cannabinoides, para uso medicinal, y también permite la ley la utilización de laboratorios costarricenses para la producción. Entonces esas son como 2 certidumbres que no teníamos en las primeras reuniones. Entonces esos son los 2 primeros elementos. A partir de ahí, entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es un poco que no hace falta, ya venimos como agilizando el término de que no hace falta un reglamento para precisamente los usos clínicos, que era uno de los puntos que nos planteamos anteriormente, sino que más bien ahora tenemos que concentrarnos en la elaboración de una reglamentación más específica para efectos de la regulación de la investigación y la regulación de la producción. Entonces, en estos momentos, esas son como las premisas, ¿verdad? Que tenemos. Don Javier, bueno, son varias instituciones o varios entes los que están participando de esta comisión, entre esos el Ministerio de Salud, el IAFA, el ICD, la UCR. ¿Cuál es la posición y cuál va a ser la tarea del IAFA específicamente una vez que se apruebe el reglamento y que se pueda utilizar de manera legal el cannabis medicinal en el país? Bueno, ya la tarea está siendo muy clara, ¿verdad? Nuestra participación precisamente va en dirección de un par de ocupaciones. La primera es que existe, desde el enfoque centrado en la salud, la preocupación nuestra con respecto a la criminalización que existe alrededor del consumidor de drogas. O sea, hay una criminalización en términos de que el que consume drogas ilegales se le equipara con el narcotráfico, ¿verdad? Entonces estamos trabajando directamente en eso. Al no estar esto, digamos que conscientemente visibilizado a nivel social, entonces nosotros lo que estamos también haciendo ver con respecto a esto es que hay que hacer una diferenciación para efectos de la semántica y de la descriminalización, porque resulta que esta criminalización hacia el consumidor de drogas ilegales se minimiza los alcances terapéuticos de la cannabis como capacidad medicinal, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva es en la que nos estamos centrando en poder hacer énfasis en que hay que hacer una diferenciación entre los usos medicinales de los cannabinoides y la cannabis sin fines medicinales. Entonces, es decir, tenemos que hacer una diferenciación desde IAFA entre los efectos adversos y los efectos terapéuticos, ¿verdad? Este es uno de los elementos que nos está preocupando más en estos momentos. ¿En qué casos específicos se podría utilizar en la cannabis con uso terapéutico? No sé si dentro de la comisión ya se ha estudiado qué médicos lo pueden también recetar o dar al paciente y
¿Cuáles son esos padecimientos? Claro, en realidad ese es otro tema que sigue por revisarse, ¿verdad? Eso, ya le digo, es un proceso, son muchos elementos que tenemos que ver. Entonces, el primer elemento que le estoy nombrando es estos que estamos especificados ahorita. Entonces, a la hora de ya el aspecto más clínico, ya vimos que el aspecto clínico es una cuestión que no es algo que haya que normalizar, no es algo que haya que reglamentar, porque ya el médico tiene esa potestad, ¿verdad? Precisamente para la próxima reunión sí quedó establecido, debido a que lo que necesitamos es definir los alcances de la investigación y definir los alcances de la producción. Entonces, para la próxima reunión ya hay una tarea que se asumió desde varios participantes de establecer un estudio de costo-beneficio en términos de ver la rentabilidad de la producción en Costa Rica. Entonces, hasta qué punto tenemos que ver, hasta qué punto reglamentar esto va a ser positivo para efectos de los pacientes, ¿verdad? Y desde esa perspectiva es como la siguiente tarea y es lo que trabajaremos en la próxima reunión en 3 semanas, un mes, ¿verdad? ¿Tiene capacidad el país de poder producir la cannabis acá? ¿Hay laboratorios? ¿Tienen las condiciones óptimas? Totalmente, totalmente. Ese es otro de los elementos que estábamos hablando, ¿verdad? Que los laboratorios que tenemos en la UCR, por ejemplo, los laboratorios nacionales contienen todas las condiciones tecnológicas para poder aportar los elementos y generar, que este es otro de los elementos importantes que no había nombrado, para efectos de la investigación y la producción, lo que sí el reglamento va a tener que tener muy claro es que tienen que ser investigaciones de nivel primario, de nivel 1. ¿Verdad? Esto significa que tengan que ser investigaciones internacionalmente, con rangos internacionales, pueden ser investigaciones internacionales que se puedan extrapolar a Costa Rica, ¿verdad? Y nuestros laboratorios tienen las condiciones para generar ese tipo de investigaciones, entonces eso no es un problema, ¿verdad? Nosotros estamos a nivel de primer mundo en términos de investigación, y eso es bueno, o sea, tenemos las condiciones y podemos aprovecharlas. Eso abarataría costos, eso es una posibilidad de abaratar costos, por eso está importante el estudio costo-beneficio para ver cuáles son las posibilidades que tenemos al respecto de eso, ¿verdad? ¿Se tendría un estimado de cuánto podría costar ya el medicamento en sí, dependiendo de la dosis y todo eso? Me imagino que tendrá que definirse, pero ¿se tiene un aproximado de cuánto podría rondar el precio en el país? Bueno, casi siempre que hay una producción nacional es más barata que traerla, ¿verdad? Los medicamentos centrados en los medicamentos como el Sativex, o como hay varios que se están produciendo últimamente, o en Navilox, todos estos medicamentos son sumamente caros traerlos a Costa Rica. De hecho, que eso es una de las dificultades que han hecho ver los participantes de la sociedad civil, ACEIT, Fucocame, que son fundaciones que participan en una comisión, que uno de los elementos difíciles es el costo, ¿verdad? Entonces, tener la posibilidad en base a investigación de producir en Costa Rica definitivamente abarataría costos, ¿verdad? Entonces eso es algo que no podemos tener el estimado en estos momentos porque apenas vamos a empezar con los estudios, pero sí tenemos casi que la certeza de que va a abaratar costos. En este tema, don Javier, del uso de cannabis en Costa Rica de forma legal, hay como dos partes, ¿verdad? Claro. Quienes apoyan y quienes están en contra. Por ese temor y por esas tal vez dudas que se tienen con respecto al tema, tal vez si usted nos amplía, nos explica un poco sobre los componentes, sobre cómo se dividirían para poder utilizar pues lo que realmente ayudaría a sanar a las personas o a aliviar dolores y demás. Claro, esto es importante, ¿verdad? Porque viene también dentro de esta descalificación de las habilidades o de las características médicas que tiene el cannabis al relacionar cannabis medicinales o cannabinoides medicinales con los efectos perniciosos que puede tener el consumo de la cannabis sin fines médicos, ¿verdad? Siempre tenemos que insistir en esto, y esto es parte de la educación que hay que darle a la comunidad. Estamos hablando de medicamentos o de usos medicinales de cannabis o de cannabinoides versus
es cannabis sin fines medicinales, que es lo que normalmente se llama cannabis recreativa, ¿ok? Entonces la cannabis recreativa no es inocua. La cannabis recreativa tiene efectos adversos a la salud, como el alcohol, como el tabaco, como la cocaína, ¿verdad? O sea, tiene efectos adversos. La cannabis o los cannabinoides con efectos medicinales tienen, o esos medicamentos tienen diferentes distribuciones de los contenidos, sobre todo de THC y de CBD. El THC es el contenido psicoactivo, es decir, es el contenido que genera la estimulación, genera la activación, genera la activación sobre todo de dopamina a nivel cerebral, ¿verdad? Ese es el elemento que alteraría, digamos, la reacción. Ese es el elemento que la gente busca, ¿verdad? Para tener un efecto placentero, porque activa algunos neurotransmisores, activa la anandamida, activa la serotonina, activa la dopamina, y entonces hay una sensación placentera a nivel fisiológico, que a nivel psicológico se interpreta como una sensación de confianza y seguridad en sí mismo, ¿verdad? Entonces ese es el efecto adverso que con el tiempo se puede generar en una dependencia. Entonces tenemos que hacer esta diferencia. ¿Ese ¿verdad? se elimina del todo para el uso medicinal? No se elimina del todo. Este es el tema, que precisamente en los cannabinoides medicinales lo que sí pasa es que hay una mayor proporción de CBD, que es el cannabidiol. El cannabidiol más bien es, digamos que el cannabidiol no tiene efecto psicoactivo, o tiene un efecto psicoactivo sumamente mínimo. Entonces más bien el cannabidiol dentro de la planta lo que hace es compensar el efecto psicoactivo que tiene el THC. Dentro de los usos medicinales, de los cannabinoides, entonces se va a utilizar más el CBD como contenido, ¿okay? Y menos el THC. En algunas oportunidades, bajo algunas circunstancias, en algunos tipos de epilepsias, he entendido, se necesita un poquito más de THC, pero siempre va a haber más cannabidiol. ¿Okay? Entonces las investigaciones son las que nos van a dar la guía, ¿verdad? En cuanto a cuáles son los niveles de THC y de cannabidiol que va a tener que tener cada sustancia y cada químico farmacéuticamente producido. Pero el cannabidiol siempre va a ser el que va a tener mayor cantidad de presencia dentro de los usos medicinales, ¿verdad? Estos usos que ahora que usted mencionaba, ¿es más que todo para dolores o para tratamientos reumáticos o también para epilepsias, como usted bien lo mencionaba? ¿Qué otro tipo de padecimiento? Sí, dentro de estas discusiones que estamos teniendo, ¿verdad? Además de la producción de investigación de evidencia 1, ¿verdad? Porque lo que queremos, hay 3 tipos de investigaciones a nivel científico clínico, 1, 2 y 3, ¿verdad? La evidencia 1 es la que es irrefutable, la que es una investigación que tiene estándares mundiales, ¿verdad? Y que entonces cuando tenés ese tipo de evidencia científica, entonces vos decís, esta medicación sirve, definitivo. Hay varios a nivel, y sobre todo la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos sacó un libro alrededor de las propiedades medicinales de los cannabinoides, y sí hay bastantes investigaciones hechas por estadounidenses en términos de que los usos medicinales de cannabis sirven especialmente para el dolor crónico. Entonces ya sabemos que en el dolor crónico hay una aplicación muy específica, o sea, digamos que donde es casi que irrefutable la utilización de los cannabinoides es en el dolor crónico, en cualquier tipo de dolor crónico. Hay otros que ya son de evidencia 2, evidencia 3, que tenemos que ir comprobando conforme a la investigación nuestra, ¿verdad? Pero entonces, en la medida en que podamos utilizar investigaciones internacionales que nos fundamenten y que podamos replicar a nivel nacional, pues entonces iremos buscando otras indicaciones, ¿verdad? Hay también investigaciones de nivel 2 que tienen que ver con la aplicación en ciertos tipos de epilepsias. Acaban de aprobar un medicamento en Estados Unidos para 2 tipos de epilepsias específicos, y para que ya el medicamento quede aprobado tiene que haber pasado por 4 niveles de aprobación, ¿verdad? De investigación. Entonces hay toda una serie de procesos muy rigurosos que vamos a seguir en Costa Rica, y por eso es que es importante que la comunidad sepa que estamos siguiendo un proceso formal
formal, un proceso con calma, científico, bien elaborado, que esto nos está sacando de la manga, ¿verdad? Y que lo que estamos buscando es que hagamos una diferenciación entre los efectos adversos de la cannabis sin fines médicos y las cannabinoides con fines medicinales para poder quitar este montón de miedos, no solamente miedos, porque también existen expectativas positivas alrededor del consumo, ¿verdad? Nosotros desde IAFA nos preocupa la percepción del adolescente, por ejemplo, ¿verdad? Que dentro de todo su proceso de desarrollo tiende a tener conductas más impulsivas y si me están diciendo que es medicinal, entonces uso del cannabis sin fines médicos, lo puedo creer que al usarlo estoy teniendo un fin médico y hay que educar, lo cual hay que educar. Entonces eso es parte de los puntos centrales que vamos a seguir con la comisión dentro de la reglamentación, ¿verdad? Para que el Ministerio de Salud se haga cargo de todos los elementos pertinentes al respecto de esto. Bien, muchísimas gracias, don Javier Vindas, director del IAFA, quien nos acompañó esta mañana ampliándonos sobre el tema de uso de cannabis medicinal en nuestro país. Se está haciendo una reglamentación, una norma técnica para poder utilizarlo de forma legal en Costa Rica. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Jennifer. Y hasta acá llega la presente edición de la revista de Costa Rica Noticias. Los invitamos a que a las 5:30 nos sintonicen en el resumen de Costa Rica Noticias. Muy buenos días.